Quiero hablarles esta noche, hermanos, sobre reteniendo nuestra profesión. Reteniendo nuestra profesión. El mantener firme nuestra profesión, o sea, la fe que tenemos, es crucial. Porque el pecado que más endurece es la incredulidad. Cuando perdemos nuestra fe. Israel endureció su corazón en la provocación, en el desierto. Hebreos 3:8 dice la palabra de Dios: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hay muchos cristianos, hermanos, iracundos en el desierto, dando vueltas porque no fueron fieles en retener su profesión. Esto sucedió durante el tiempo de prueba de Israel, cuando las pruebas ardientes habían llegado sobre ellos en el desierto. Durante este tiempo difícil pareció que las promesas de Dios fallecían. Cuando parecía que el Señor ya no le respondía sus oraciones, se enojaron contra Dios. Algo similar sucede a muchos cristianos en nuestros días, hermanos. Creyentes que en otro tiempo tenían un celo santo, pero ahora, tienen corazones endurecidos. Algo sucedió que les robó aquel celo. Personas que en una vez caminaban fielmente en el Señor. Ellos creían en su palabra, se amparaban en las verdades bíblicas y sus vidas ardían con fuego para el Señor. Pero entonces vinieron las crisis. Clamaron a Dios en su momento de necesidad desesperante, pero sus oraciones no fueron contestadas según su horario. Con ira acusaron a Dios: me has fallado, Dios. Me has fallado. Hoy, hermanos, son las mismas personas que rehúsan escuchar la predicación de la palabra de Dios. Se han enojado contra Dios. Son los cristianos que han dejado de asistir a iglesia. Son los cristianos que hermanos, se han enojado contra Dios. Yo no sé si usted ha estado ahí algún día, a un punto en su vida cristiana, pero tristemente, hermanos, yo recuerdo una ocasión donde yo me frustré con el Señor. Estábamos pasando una necesidad, según nosotros, y yo le estaba pidiendo al Señor que Dios contestara esa oración. Leí todos los versículos que tenían que ver con la oración. Me aseguré que mi vida estaba limpia, que no estaba pecando contra Dios. Hice todo lo que yo pensaba que tenía que hacer para que Dios contestara mi oración, y tenía tanta seguridad, estaba tan seguro de mí mismo. Dije, yo sé que Dios va a contestar esta oración. Es más, dejé de preocuparme. Yo nomás estaba diciendo, ya vamos a llegar un día de la casa, de la escuela, y vamos a ver la contestación en el buzón, o algo va a pasar, pero estoy seguro que Dios va a contestar para tal fecha. Y vino esa fecha y Dios no contestó. Y hermanos, yo tengo que admitir que yo me frustré y me enojé con Dios. No le comenté a mi familia, pues era obvio que era algo íntimo en mi corazón. Pero descuidé mi caminar con Dios a causa de mi coraje contra Dios. Dejé de orar por cosas, simplemente oraba porque tenía que orar. Y pasaron varios meses, hermanos, que yo estaba frustrado, enojado, molesto con Dios. Y en mi queja yo le decía al Señor, pero no entiendo por qué, Señor, si he estado haciendo todo lo correcto. He estado caminando contigo, he estado sirviéndote, he estado trabajando para ti. Hemos hecho todo lo correcto, Señor. ¿Por qué no contestas? Tú contestas otras cosas, y he escuchado de milagros en la vida de otros, y Señor, un milagro que te estoy pidiendo, un milagro. Le dije, Señor, no te estoy pidiendo que abras el mar rojo.
Nomás estoy pidiendo esta pequeña necesidad. Pues pasaron varios meses, hermanos, y de alguna otra manera Dios nos ayudó a pasar ese tiempo. Y mi caminar con Dios no fue lo que debería ser. Y recuerdo en ese tiempo había en la madrugada, el temporada del año, que un pájaro salía temprano en la mañana y hacía un ruido horrible, hermanos, comenzando desde las 3 de la mañana. O sea, no era gallo, era un pájaro, hermanos, que hacía un ruido horrible, hermanos. Y el cuarto de mi esposa y yo estaba en la parte de atrás de la casa, a un lado de un árbol grande. Y ahí el pájaro salía a las 3 de la mañana. Y me enojaba cada mañana, no me dejaba dormir el ingrato. Y a veces yo salía en la noche para buscar y tirarle piedras para que se callara. Y en una ocasión le pregunté hasta a la vecina: oiga, ¿usted ha escuchado ese pájaro que...? Me dice: no, no he escuchado nada. Una viejita. Dije: no, pobre viejita, no escucha nada, dije yo. Y yo enojado, hermanos, recuerdo una madrugada que salí, y yo enojadísimo. Yo ya quería, es más, salí con mi 22, tenía una 22. Yo dije: me lo voy a echar este pájaro de una vez. Y hermanos, salí y yo sin zapatos en la yarda de atrás buscando ese pájaro como loco a las 4 de la mañana. Y no lo encontré, ¿verdad? No lo pude matar. Pero Dios trajo una convicción en mi vida esa madrugada. Y algo vino a mi mente que me acordé de que estos pajaritos, hermanos, están alabando su Creador. Sin tener la conciencia que usted y yo tenemos, pero es un instinto de que su creación lo va a alabar a Él, dice la Biblia. Y aquí estoy yo enojado contra Dios. Y enojado queriendo matar a una creación de Dios. Y me sentí tan mal, hermanos. Comencé a derramar lágrimas y me puse rodillas esa madrugada allá afuera en el patio. Y me arrepentí. Le dije: Señor, perdóname, porque tú eres bueno. Y le dije: este pájaro que te está alabando a ti, porque tú eres su creador, y yo que soy tu hijo, que tú me has comprado con tu sangre y me has bendecido con una familia, con bienes y el ministerio y tantas cosas. ¿Quién soy yo para renegar, Señor? Y recuerdo que pasé un tiempo allá afuera orando, platicando con Dios. Regresó en mí el gozo del Señor. Me metí esa noche a la casa y antes de ir a dormir me fui a orar por mis hijos, que no lo había hecho en tiempo desde que comenzó esto en mi mente, y oré por ellos. Me regresé a la cama a dormir. Ya nomás faltaba media hora, una hora para despertar. Y traté de meterme a la cama lo más calladito para que no se despertara mi esposa, pero mi esposa, oye, queda ruidito. Y por más que quise meterme calladito, despertó ella. Ya nos alcanzamos a dormir un poco, y esa mañana me desperté con nuevas fuerzas y ánimo y contento, y seguí. Pues ya habían pasado varios meses, unos cuantos meses, el tiempo que yo pensaba que necesitaba esa oración. Y un día, ya para antes de Navidad, eran los últimos días antes de Navidad, llegamos a casa. Y había un sobre. Y lo abrimos, y totalmente despegada la mente de cualquier necesidad. Y a través del año habíamos nosotros estado pagando más de nuestros impuestos de la casa. Estábamos enviando más y más, pagando de más por los impuestos. Y hemos estado metiendo una cantidad a un escrow sin saber. Pues antes de que el año terminó, el banco nos mandó el cheque de toda esa cantidad que habíamos estado metiendo. Y era exactamente lo que nos estaba esperando al fin de año para pagar, que teníamos que pagar, que no nos hemos percatado que íbamos a tener que pagar al fin de año. Yo estaba preocupado acá y lo logramos de alguna otra manera pagar, y aquí llega este bill sin saber. Y exactamente la semana que teníamos que pagarlo, llega aquella oración contestada. Dios sí contestó mi oración, pero todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y yo creo que Dios quiso enseñarme esa lección,
me hizo pasar por esa prueba para aprender a depender de Él, no a mi manera o a mi tiempo, sino al tiempo de Dios. Y Dios sí contestó mi oración. Y esa confianza que yo tenía acá, que Dios iba a contestar mi oración, que estaba seguro que Dios iba a contestar, sí, la tenía porque Dios me la estaba dando. Nomás que lo que no sabía es que la oración iba a ser contestada acá, no allí cuando yo decía. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, perdemos nuestra fe porque vemos que Dios no nos contesta cuando nosotros creemos que debería de contestar nuestra oración? Pablo aquí está hablando, creo yo que fue Pablo que Dios usó para escribir Hebreos, pero si no fue, el escritor de Hebreos dice aquí que debemos de retener nuestra profesión, retener nuestra profesión. Todos comienzan bien. ¿Se ha fijado la vida cristiana? Todos comenzamos bien porque nuestro comienzo es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué es que no todos terminamos o continuamos bien? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que algunos permanecemos y por qué es que otros no permanecemos? Dice la Biblia en Hebreos 4:7: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hay algo que sucede en la vida de un creyente, hermanos, cuando es o falla en retener su profesión. Aquí el escritor de Hebreos nos amonesta que retengamos nuestra profesión. Nuestra fe, hermanos, es todo para el cristiano. Significa y representa todo para nosotros. Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fue por la fe que los grandes cristianos del ayer lograron hacer algo para el Señor. Y el libro de Hebreos capítulo 11 nos enseña uno tras otro ejemplo de grandes hombres y mujeres que por fe, hermanos, alcanzaron ver grandes cosas suceder. La Biblia nos enseña, hermanos, que sin fe es imposible agradar ¿a quién? El justo por la fe vivirá. O sea, descuide su fe y descuida su vida. Descuide su fe y descuida su futuro. Descuide su fe y descuida la posibilidad de poder ver a Dios obrar en su vida como Él quisiera obrar. Jamás, hermanos, conoceríamos su perfecta voluntad aparte de su fe. Pues la escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe nuestra es vital. Y si es vital, debe ser retenida a todo costo. Pelear por ella, defenderla, anclarnos en ella, meditarla, memorizarla, leerla, buscarla, porque hermanos, de todo depende de nuestra fe. La palabra retener quiere decir esto: conservar o guardar. Noten Hebreos 10:23 lo que dice la Biblia. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que, ¿qué dice la Biblia? Prometió. Dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, nuestra fe. Hermanos, es un deber, es un llamado a no descuidar nuestra fe. En 2 Timoteo 1:13 Pablo le exhorta lo mismo a Timoteo. 2 Timoteo, por favor, capítulo 1, versículo 13. Dice lo siguiente. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito. O sea, cuida sobre todo lo que se te ha enseñado, lo que tú crees, lo que se te ha enseñado, lo que la palabra de Dios se ha sido enseñada en tu vida. Reténla, no la descuides, no la dejes ahí, no seas irresponsable. Cuídala, reténla. Hermanos, vendrán los desánimos, vendrán los ataques, vendrán las pruebas, las luchas y tentaciones. Veremos cara a cara las decepciones, los desalientos y los reproches. Van a venir, mi hermano, pero lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas es que si hemos permanecido fiel en retener firme nuestra profesión. Esa es la diferencia. El mensaje esta noche es bien sencillo. Aquel que no retiene su fe, que tambalea en su fe, que cambia en lo que cree, que no crece en la fe,
que no se para en su fe, que no se aferra y se agarra de su fe, hermano, ese es como el tamo que arrebata el viento, dice la Biblia, que es llevado para aquí y para allá. No hay peor cosa que vivir con una persona que es como una montaña rusa. Un día anda emocionado y quiere conquistar las montañas, las victorias y las grandes cosas, y al otro día no quiere saber nada. Y otro día sí, ahora sí vamos a leer la Biblia y vamos a ganar y el otro día ya nada, ya. No hay peor cosa que vivir con una persona así. Es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. Un hombre de doble ánimo, hermanos. Y si Dios nos va a ayudar a permanecer fiel, no es por nuestra habilidad, no es porque somos mejores que alguien más o porque tenemos un ángulo, un conocimiento que alguien más no tiene. No, va a ser simple y sencillamente porque no hemos retenido nuestra profesión. Nos hemos aferrado a lo que creemos y ahí nos vamos a quedar, nos vamos a amparar en eso, ahí nadie nos va a mover, no vamos a ser fácilmente movidos, vamos a quedarnos en lo que hemos creído. Y si hay una necesidad, hermano, especialmente en estos días, los últimos días, es que retengamos nuestra profesión. Número uno, a través de nuestras debilidades. Noten ahí en Hebreos, por favor, regresemos a nuestro pasaje. Hebreos, por favor, capítulo 4. Hebreos 4, ahí en el versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué dice? Debilidades. Hermanos, la palabra de Dios aquí menciona la palabra debilidad a propósito. Nos haría mucho bien entender y aceptar el hecho de que somos débiles. Uno de los problemas más grandes es por qué caemos, hermanos, porque dice la Biblia que piensa estar firme, mire que qué. Hermano, cuando creemos que estamos bien y que todo está bien y que yo tengo control de la circunstancia, es cuando más tenemos la tendencia de caernos espiritualmente. 2 Corintios 12, por favor, 2 Corintios 12. Segunda de Corintios 12, por favor, versículos 8 al 10, dice la palabra de Dios. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, dice Pablo, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, deberíamos de gozarnos en nuestras debilidades. No tratar de ocultarlos o tratar de aparentar algo que no somos. Debemos de reconocer que somos débiles, hermanos. No tengan miedo a admitir cuando usted la riega. No tengan miedo a admitir cuando usted ha fallado. Sea primero en buscar reconciliación. Sea primero en humillarse, mi hermano, porque Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Hermano, Dios se deleita en usar a personas débiles. Cuando somos débiles es el que el poder de Dios se perfecciona sobre nosotros. Noten 2 Corintios 13, por favor. Ahí mismo 2 Corintios 13, 4 dice así: porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Noten ahí en el versículo 9, por favor. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros, ¿qué, hermanos? Y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Qué tremenda humildad del apóstol Pablo, que admite que nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. Oh, qué lucha sería, hermanos. Muchos de nosotros tenemos dificultad tan solo ahí. Deje estacionar el carro ahí. De admitir que alguien más es más fuerte espiritual que nosotros. ¿Cuándo y por qué? ¿Que no saben quién soy yo? Si yo deberían de preguntarme a mí, no yo preguntando a alguien más. ¿Quién se creen estos? Y eso es soberbia que apesta a las narices del Señor. Y Dios resiste la soberbia. Mi hermano, nos haría bien, y vuelvo a repetir, entender que somos débiles. Que somos débiles. Y Dios le encanta usar a hombres débiles. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, para aquellos que no están de acuerdo. 1 Corintios 1, 27 dice la Biblia así. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Silencio, ¿verdad? Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a qué?
y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su ¿qué? Presencia. Mi hermano, nos haría bien, hermanos, si hemos de retener nuestra profesión, si hemos de permanecer a través de las tempestades, a través de desánimos y ataques y tentaciones y todo lo que esta vida viene, va a comenzar, hermanos, entendiendo que somos débiles. Porque cuando yo entiendo que soy débil, voy a acudir a Él, voy a buscarlo a Él. Antes de salir al trabajo, voy a detener mientras el carro calienta un poco. Voy a buscar a Dios. Señor, ayúdame, Señor. Yo no quiero fallarte, Señor. Antes de entrar a mi casa, Señor, ayúdame a ser un buen esposo. Ayúdame a ser un buen papá. Señor, ayúdame a ser un buen maestro comunicar. Señor, ayúdame con mi ruta. Ayúdame a hacer las cosas como a ti te complace, no como yo quiero, Señor. Ayúdame, Señor, porque no puedo yo. Entiendo que separado de ti, nada puedo hacer. Y hermanos, Dios se deleita cuando escucha esas oraciones de sus hijos, que somos débiles. Dice 1 Corintios 4:7 que somos vasos de barro, para que Dios pueda ser glorificado a través de nuestra debilidad. Tenemos que entender que somos como vasos de barro. 1 Corintios 4:7 dice la Biblia. Dice así, porque dije 1 Corintios, ¿verdad? Pero a mí se me da que es 2 Corintios. ¿Estamos ahí? Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, sí, mas no angustiados. En apuros, sí, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevado en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y vosotros la vida. Oh, mi hermano, que entendamos que es para que el hombre, la carne, no sea exaltada, que la excelencia de su poder sea manifiesta, no de nosotros, sino de Dios, mi hermano. Que su vida y mi vida, que el ministerio, que la iglesia, que sus hijos, que no haya otra explicación aparte de decir, fue Dios quien hizo eso, fue Dios quien usó ese hombre, fue Dios que usó esa mujer, fue Dios que bendijo ese ministerio, fue Dios que bendijo esa clase, fue Dios que bendijo esa ruta. No hay nada bueno que ese hombre tiene que ofrecer, no hay nada de que jactarse, es débil, es inexperto, no tiene nada que ofrecer, pero fue Dios que hizo aquello. Hermano, Dios se deleita en usar cristianos así. Esos son los que aguantan a través de los años. Esos son los que permanecen fieles. Y uno dice, pero ¿sabe que hay muchas estrellas, hermanos, cohetes que salen de los colegios bíblicos? Muy talentosos, saben cantar, saben predicar y se paran en el púlpito y predican y wow, qué tremendo, pero son como cohetes. ¡Piu! ¡Fiu! ¿Sabe por qué? Porque todo tiene que ver con lo que yo puedo hacer. Oh, pero diferente es aquel que dice, yo no sé hacer nada. Que la atención no sea para mí. No traten de buscarme a mí. Como dijo David Brainerd, un joven que murió a los 29 años de edad, misionero a los indios americanos, que dio su vida entera, hermanos, y murió de malaria y murió una muerte trágica. 29 años de edad. A los 19 años de edad predicó su primer mensaje. Tremendo y poderoso mensaje. Y alguien vino corriendo a él y le dijo, qué tremendo mensaje. Y digo, por favor, calla. Dijo, no digas eso. Y decía, el diablo me susurró lo mismo en mi oído. Pero muchos de nosotros decimos, wow, really? Wow. ¿Quieres que te firme la Biblia? Si me soltaran a mí las clases, no, cuidado. No, nomás denme una clase y van a saber quién soy yo. Wow, pues. Porque tiene que ver con nosotros en vez de lo que Dios puede hacer. Número 2, a través de nuestras tentaciones. Todos aquí somos, se dice, susceptibles al pecado, a caer. No hay aquí alguien que diga, oh no, yo no. Todos podemos caer.
Dice la ley que Cristo Jesús fue tentado, pero sin pecado. Qué importante es entender que nuestra fe será y es la diferencia para vivir vidas victoriosas en contra de las tentaciones. Cuando nuestra fe es débil, fácil vamos a caer en tentaciones. Vean el 1 Juan 5, por favor. Tengo que correr aquí, el tiempo se nos va. 1 Juan 5. 1 Juan 5, versículos 4 y 5. Dice la palabra del versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de ¿quién? Eso es nuestra fe que vence al mundo. Noten Mateo 26, por favor. Mateo 26, 41, rápidamente. Mateo 26, 41, por favor. Mateo 26, 41. Dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, el Señor Jesucristo amonestó a sus discípulos que oraran para que no entraran en tentación. Nuestra fe es una arma en contra de la tentación. 1 Pedro 5:9 dice la Biblia: al cual resistid firmes en la fe. Es nuestra fe que mueve montañas. Es nuestra fe que tumba paredes, muros. Es nuestra fe que parte los mares. Es nuestro deber retener esa fe, retener esa profesión, de saber, hermanos, que ante todo, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que ya no tenemos que someternos a los deseos de la carne. Y sí, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me alientan, me sostienen, están conmigo. Lo que estamos diciendo, hermanos, no es en mi propia debilidad, mi fuerza, no es en mi astucia, no es en lo que yo he aprendido o no. Es, hermanos, en nuestra completa dependencia de Él, de su poder, de su palabra, de armarnos con su armadura y así poder defendernos de los dardos de fuego de maligno que el diablo va a tirar hacia nosotros. Aquellas tentaciones, cuando vengan los momentos de prueba difícil, hermanos, vamos a poder pararnos firmes en la fe. Y va a pasar los años y van a pasar las décadas y lo vamos a encontrar en los caminos del Señor, no en mi propia habilidad, no en mi propia fuerza, pero escondidos en la gracia de Dios, escondiéndonos cada día a través de la defensa de la fe, a través de la palabra de Dios, escondiéndome en Él, mi hermano. Y dijo Pablo: y ser hallado en Él. Eso es como alguien permanece. Ese es como alguien aguanta las dificultades y las tentaciones. No que nadie cae, no que aquí hay un montón de cristianos que nunca han caído en pecado, que nunca han caído en tentación. Aquí estamos todos, hermanos, que pudiéramos dar testimonio que todos hemos caído en algún momento u otro en nuestra vida. Pero la diferencia ha sido aquellos que hemos retenido nuestra profesión. Porque sabe, hermano, cuando usted y yo caemos, ¿sabe quién está ahí para acusar a los hermanos? El diablo. Basura, no sirves para nada. Mira tu fracaso, mira cómo has fallado, mira tu pobre vida espiritual, mira qué vergüenza que los demás se den cuenta, qué hipocresía. Ese es el diablo, ese no es Dios. ¿Qué le dijo el padre al hijo pródigo? Regresó. ¿Por qué fuiste a malgastar el dinero? A ver, cuéntame, ¿por qué? Dame las cuentas, yo quiero ver dónde está el dinero. ¿Le dijo eso el padre? ¿Qué hizo? Corrió hacia él y lo abrazó y no le preguntó ni una cosa. Pero ¿sabe quién es el diablo? El que acusa a los hermanos. Pero tengan cuidado, mi hermano, usted que le gusta acusar hermanos, usted que le gusta tener hermanos a un nivel y le marca sus faltas. Tengan mucho cuidado, hermanos, porque con la misma medida que usted juzga, va a ser juzgado. No, y que esto, y por qué él no, y por qué, y mira, y esto, el otro. Y ese dedo va a regresar hacia usted. Eso es lo que el diablo hace. Cuando tumba a un cristiano, el diablo está ahí para embarrarlo y dice: ya, no te levantes, no te levantes. Porque es que algunos cristianos le ayudan al diablo. ¿Por qué? Yo nunca he entendido eso. En vez de estar ahí para levantar, decir: hermano, levántese, hermano, vamos a seguir adelante en los caminos. Véngase, hermano, vamos a echarle ganas. Hay cristianos que hasta tierra echan. Fuchi, ya no te juntes conmigo. Son expertos
hasta pasan por ellos y le hacen como la bruja del 71, ¿verdad? Si pasaba cuando pasaba con Don Ramón, decía Así hay muchos cristianos que ven cristianos que no son los que deberían de ser, o que a lo mejor hay faltas en su vida, que son débiles. Son débiles cristianos, imagínense. Wow, un cristiano débil. ¿Quién se pudiera imaginar eso? Que tienen tropiezos y tienen dificultades. Ay, que no tienen un matrimonio perfecto. Ay, Señor, prende el aire, hermano Chip. Hermanos, somos imperfectos. Somos débiles. Gracias a Dios que Dios no es como muchos de nosotros. Lo que va a hacer la diferencia es retener nuestra profesión. O sea, agárrese de su fe y venga lo que venga, y el diablo le tire lo que le tire, y vengan las caídas y los golpes y todo lo que venga, y vea a otros, como dice Salmo 91, que verá 1000 a 10,000 caer, y va a verlos caer, pero usted agárrese del Señor y no deje ir su profesión. Agárrese lo que cree y venga lo que venga. Yo y mi casa serviremos a Jehová, y cierre los ojos si es necesario y concéntrese en Dios. No ponga su mirada en el hombre, ponga su mirada en el Señor Jesús, y deje que la tempestad pase, porque cuando pase, los que han permanecido en Cristo van a permanecer, dice la palabra de Dios. Para terminar, a través de nuestras inseguridades. Dijimos número uno, a través de nuestras debilidades. Número 2, a través de las tentaciones. Y número 3, a través de nuestras inseguridades. Note conmigo Hebreos 4, lo que dice aquí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Subraye la palabra confiadamente. Gedeón tenía baja autoestima y una inseguridad profunda. Sin embargo, Dios lo transformó en un varón esforzado y valiente. Gedeón pensaba que la fortaleza, hermano Álvaro, estaba en la cantidad de hombres que estaba con él. Pero hermano, hermana, ¿se ha tenido que parar usted solo, donde voltea y nadie se para junto a usted? Y siente la boca seca, y siente el dolor como pulsadas en su corazón, que aquellos que un día estaban parados junto a usted han abandonado la fe y lo han traicionado, y se encuentra solo parado allí. Y Señor, tú vas a tener que ayudarme, tú vas a tener que fortalecerme, Señor, porque no sé qué va a pasar, pero me anclo en tu palabra, me anclo en tus promesas. Tú me has traído aquí, Señor, y hasta aquí nos ha ayudado Jehová, y vamos a seguir adelante. Aquí me paro y no me muevo de aquí, mi hermano. Cuando hay inseguridades en nuestra vida, son aquellas cosas que nos desvían de la fe. Pero Dios nos lleva a través de circunstancias para filtrarnos, para limpiarnos de nuestras inseguridades. Pero dice la Biblia aquí que llegamos a Él confiadamente. Confiadamente. Abraham tenía temor y por eso huyó a Egipto. Tuvo miedo de que iban a morirse de hambre. Y luego, estando allá, tuvo miedo que le iban a descubrir su esposa. Y mintió, y una y otra vez cometió errores por inseguridades. Hebreos 11, vayan a Romanos 4 a 11 rápidamente, por favor. Romanos 4:11, aquí nos faltan unas citas más. Romanos 4:11, perdónenme. 4:11 dice la palabra de Dios rápidamente: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aún su condición incompleta, aún no viendo lo que nosotros hemos visto, él se paró y se mantuvo firme, hermanos. Y por eso Dios bendijo a Abraham. Fíjense en Hebreos 11:32, por favor. Hebreos 11:32, vayan corriendo. Hebreos 11:32, dice la palabra de Dios, versículo 32 al 34, dice así. Dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón,
de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, toparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Sí agarraron eso? Sacaron fuerzas de ¿qué? Se hicieron fuertes en batallas. Dice que se hicieron fuertes. Se hicieron, no eran que eran fuertes y se metieron a batalla. Se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso es lo que Dios está buscando de sus hijos. No está buscando a fuertes, no está buscando a gente segura de sí mismo. Está buscando a gente que se va simple y sencillamente a amparar en Él. Confiar en sus promesas. Confiar en que Dios nos ha mandado a hacer lo que tenemos que hacer. Dice 1 Corintios 2:13, dice la palabra de Dios así. 1 Corintios 2:3 dice rápidamente, dice así. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La inseguridad es un peligro sutil. Surge de la sensación constante de no ser aceptado. Cuando crecemos pensando que no le agradamos a nadie, nos convertimos en tímidos y inseguros. Las raíces son varias: un hogar deshecho, una deficiencia física o un defecto, fracasos en la vida que producen falta de autoestima. Pero hermanos, cuando venimos a Cristo, dice la Biblia que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Isaías 26:3 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. En muchos casos la inseguridad es una máscara que oculta nuestro orgullo. Es nuestro orgullo que infunde miedo de fracasar. No queremos quedar en vergüenza ante nuestros prójimos. Nos hace inseguros por el temor de guardar o quedar en vergüenza y una apariencia, el yo. Santiago 3 nos habla de que de esas obras de celo, de inseguridad, de certidumbres y todo eso es una obra satánica, no es algo de Dios. Santiago 3 versículo 13 dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen, ¿qué dice? La paz. Qué importante es. Es necesario retener nuestra profesión. Dice la Biblia al final, el versículo 16, para el oportuno socorro. No sabemos cuándo va a venir aquel golpe. No sabemos cuándo va a venir aquel desánimo. Aquel momento donde queremos tirar la toalla y decir, Señor, es muy difícil. Cuando va a venir esa tentación. Cuando va a exponerse nuestra debilidad. Cuando va a haber incertidumbres. Pero los que retenemos nuestra profesión, y cuando vengan esos momentos, nos anclamos en lo que sabemos que es la verdad y no nos movemos de ahí. Voy a seguir siendo fiel a la iglesia, voy a seguir leyendo la Biblia, voy a seguir orando, voy a seguir ganando almas, voy a seguir creyendo la verdad, voy a seguir queriendo agradar a Dios, voy a seguir diezmando, venga lo que venga, voy a ser fiel en mis diezmos y ofrendas, voy a retener mi profesión. Y hermanos, son aquellos que permanecen fieles.